El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Amigos nigromantes, ya ha llegado el programa 10 y eso significa que es la hora de analizar narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Con la cantidad de veces que lo hemos dicho, no creo que pille a nadie por sorpresa. Así que vamos a ello, Navi, que tenemos muchas ganas de hablar de este fabuloso autor y de los magníficos relatos que componen este libro. ¿Cómo estás? Primero dime cómo estás, bueno, yo estoy muy porque bien. vengo yo con la pila muy puesta. ¿Sí? Estoy nervioso, espero estar a la altura de la circunstancia por hablar de este gran escritor. ¿Habías leído a Poe antes? No, y decirte que yo no sabía muy bien quién era. O sea, y lo empecé a leer un poco con... ¿Sabes? Como... Pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero luego a medida que he ido investigando, entonces ya ahí digo, ostras, estoy leyendo... digo, voy a cambiar... Igual... ramas, Sí, lo voy a cambiar la perspectiva totalmente. He aprendido muchísimo de este hombre. Bueno, muchísimas cosas que yo no sabía que vienen de él. O sea, por ejemplo, Poe ha influenciado a Julio Verne, a H.G. Wells, Lovecraft, Sir Arthur Conan Doyle en su libro de Sherlock Holmes. Incluso hasta los Beatles lo nombran en una de sus canciones, I Am the Walrus. Y, sí. O sea, increíble. No, o sea, yo leí a Poe hace muchos años y me apetecía releer este trabajo. Porque creo que hay que analizarlo con una mente algo más adulta, ¿no? Y me parece que ha sido una gran decisión porque he valorado debidamente el trabajo de este hombre. Es innegable la influencia que ha ejercido Poe sobre otros autores, como tú comentabas, ¿no? Y me atrevería a decir que su leyenda traspasa artes que van más allá de la literatura, ¿no? En fin, y como es un escritor, por increíble o genial que este sea, es algo más que su legado artístico, yo considero indispensable hablar de algunas características suyas muy particulares antes de pararnos a analizar su trabajo, porque de algún modo su obra tiene mucho que ver con ciertas experiencias vitales. Así que cuéntanos un poco, porque yo sé que tú has hecho un análisis exhaustivo de todo. Bueno, yo tengo varias anécdotas y curiosidades de su vida. También me gustaría decir que, bueno, yo he comprado el libro de Narraciones Extraordinarias en Amazon y que luego, una vez que lo he leído, nos hemos dado cuenta que los cuentos que yo he leído, algunos no los tenía tu libro y viceversa. Sí, creo que es habitual, ¿eh? Tiene Es que son muchas. 60 y pico cuentos, 67 puede ser. Y claro, pues cada libro pues se recopilan unos cuantos y bueno, aquí vienen las diferencias. Sí que al principio había una pequeña biografía y luego encontré un texto que son palabras escritas por Poe, que voy a leerlo, que es que me sorprendió mucho lo que dijo y es algo que yo nunca había analizado, y es palabras de Poe. La novela ordinaria es objetable. Como no puede ser leída de una sola vez, se ve privada de la inmensa fuerza que se deriva de la totalidad. Los sucesos del mundo exterior que intervienen en las pausas de la lectura modifican, anulan o contrarrestan, en mayor o menor grado, las impresiones del libro. El cuento breve, en cambio, permite al autor desarrollar plenamente su propósito. Durante la hora de la lectura, el alma del lector está sometida a la voluntad del autor. Esto lo encontré... Claro, yo prefiero novelas que relatos cortos o cuentos, pero claro, una vez analizadas estas palabras de Poe, sí que es verdad que una novela, a no ser que sea una novela corta, necesitas muchos días para leerla, y claro, en un cuento tiene el autor cogido por... Claro, la intensidad es otra, tiene otro nivel, ¿no? Exacto. Él era un maestro, en esto era un maestro, las cosas como son. Cuéntanos algunas cositas pues mira, que curiosidades de sepas Poe. Por ejemplo, Alan amaba los gatos,
Tenía una gata que se llamaba Caterina y se deprimía mucho cuando se iba de viaje. La gata murió poco después de la muerte del escritor. Luego tengo aquí otro dato que... Bueno, la mayoría de fotos que tenemos de Edgar Allan Poe es de cuando ya está bastante demacrado y son sus últimos años de vida. Pero se dice que era un hombre bastante guapo, que era un hombre atlético, que ostentaba el récord de nadar casi 10 kilómetros por el río James, por lo que se puede afirmar que era popular entre el público femenino. Sí. En 1847 intentó quitarse la vida tras perder a su esposa, pero no tuvo éxito. Luego también, bueno, se casó con su prima cuando su prima tenía 13 años y se dice que fue una relación más familiar que amorosa y que ni siquiera llegaron a consumar. Se dice. También tuvo un romance con una mujer casada y esto provocó que se le expulsara de muchos lugares y fuera un poco persona no ingrata. Tuvo una muerte muy extraña, que bueno, podemos hablar luego de ella. Y bueno, se volvió a casar una segunda vez y su mujer le dijo que se tenían que acabar sus vicios, o sea, que tenía que dejar el opio, que tenía que dejar el alcohol. ¿Y qué hizo Poe al respecto? Pues se ve que se lanzó a la despedida de soltero más salvaje del siglo XIX y el 3 de octubre de ese año pues fue encontrado en las calles de Baltimore con ropa que ni siquiera era suya, en un estado delirante. Fue llevado al Washington College Hospital donde murió una semana más tarde. O sea, bromas aparte. Se cree que este autor aprendió a leer y a calcular a través de las lápidas del cementerio, pues su padre adoptivo tenía un negocio de ellas, entre muchas otras cosas. También una de las singularidades que rodean la vida de este autor es que con 18 años tomó la decisión de alistarse en el ejército y para conseguirlo tuvo que mentir por cuestión de edad, porque él no tenía la edad necesaria para alistarse. Bueno, a todas estas, el padre adoptivo suyo lo obligó a ingresar en esa academia militar porque lo habían expulsado de la universidad. O sea que... Le gustaban mucho las fiestas y el juego, ¿no? Le gustaba mucho el juego también. Entonces lo expulsaron de la universidad y el padre le dijo, o ingresas en una academia militar o dejo de pasarte dinero, ¿no? Y decir que también fue expulsado de ahí, de la academia militar. Lo expulsaban de todos lados. O sea, a mí esa información me sorprendió bastante porque yo siempre he pensado en Poe como en un escritor venido a menos, ¿no? Completamente perdido por esas adicciones de las que también hablaremos luego, ¿no? Yo siempre me lo imaginé como un tipo que físicamente más bien estaba deteriorado, pero se ve que en su etapa universitaria, eso, lo que tú apuntabas, ¿no? Era un hombre fuerte y en muy buen estado físico, ¿no? Llamaba la atención, sí. No me lo imaginaba tan fiestero, tan juerguista. No, porque su literatura es más bien melancólica y muy nostálgica, muy triste, y no para mí es totalmente incompatible con la imagen del Poe divertido, que era muy activo socialmente, ¿no? Y el ligón, no sé, tenía una imagen totalmente distinta de Poe, ¿no? Luego también su primer amor fue la madre de un compañero suyo de clase y con 14 años le escribió un poema. O sea, fíjate. Luego su obra El cuerpo está inspirada en el pájaro que aparece en el libro de Charles Dickens de Barnaby Rudge. Y se cree que Edgar Allan Poe, como otros autores de aquella época, consumía de manera frecuente una sustancia conocida como láudano. Esta se elaboraba a partir de vino blanco, canela, azafrán y opio. Era muy típico de la época, sí. Y bueno, falleció sin hacer realidad uno de sus sueños, que no era otro que editar su propio periódico, para el que ya tenía título, que es The Stylus. Y esto no lo tengo apuntado, pero me suena haberlo leído por ahí, que Edgar Allan Poe fue uno de los primeros autores que empezó a vivir del dinero que generaban sus obras. O sea, fue también pionero en... De hecho, se podría considerar que él fue uno de los primeros en dedicarse a la escritura al 100%, ¿no? Es decir, el concepto del escritor como un sujeto que se dedica plenamente a la actividad, ¿no? Exacto. Pero bueno, a ver, él gozó de reconocimiento durante su vida, que es algo que no pueden decir todos los escritores, pero ese reconocimiento era insuficiente para subsistir o al menos vivir como una persona digna, ¿no? O sea, estaba todo el tiempo pidiendo préstamos, vivió en una casa que dicen que eso era desastre, ¿no? Él era una persona bastante con muchos desequilibrios, ¿no? No era una persona equilibrada a muchos niveles, ¿no? Pero tengo que decir una cosa que descubrí hace relativamente poco, y es que respecto a las adicciones, ¿no? Todo eso que apuntabas del opio, bueno, del láudano y el tema del alcohol, ¿no?
En realidad no se sabe con certeza si su adicción al alcohol era algo tan drástico como se comenta en las biografías, ¿no? Porque se apunta a un alcoholismo terrible, ¿no? Y de hecho he llegado a leer que en la peor de sus etapas Poe escribía cuentos a cambio de una copa, ¿no? Pero hay otros autores que aseguran que fueron sus rivales quienes lo señalaron como un alcohólico con el objetivo de manchar su reputación, ¿no? Hay que decir que durante un tiempo Poe se dedicó a la crítica literaria y bueno, en ese sentido fue bastante lapidario, así que no es de extrañar tampoco tuviera que muchos ganara más enemigos. de enemigo, ¿no? Sí, esto es una historia. Y bueno, luego sí, lo del tema de los suicidios, de los intentos de suicidio, era algo que se sabía. Además, él tuvo una vida bastante miserable, ¿no? En muchos sentidos. Luego también, por ejemplo, su padre adoptivo no le dejó herencia, ¿sabes? Cuando se murió no heredó nada de su familia adoptiva. Imagínate. Es que era un muchacho difícil también. Pero bueno, no, sí, debió ser. Todos fueron como tortas, ¿no? Él se llevó muchas tortas en la vida, ¿no? Pero Bueno, bueno. ya sabes lo que dicen, que un artista para llegar a la cima tiene que sufrir. Sí, Es lo que acaba formando. el eterno atormentado, sí, sí, es leyenda en algunos escritores, ¿no? Sí. Y con Poe no podía ser menos, ¿no? Muy interesante todo lo que has contado, Navi. Yo creo que era muy importante saber este tipo de cosas de Poe para entender sus relatos y darles una vuelta más, ya de por sí, que son muy buenos, ¿no? Como historias, pero claro, ver el trasfondo, ver que todo eso tiene que ver con la vida del propio autor es muy interesante, ¿no? Sí. Así que si no tienes nada más que decir. No, a ver, tengo algunas cosillas más, pero ya las iré enlazando con los relatos que vayamos comentando, porque pero en principio ya Vale, si sí, porque es quieres que tenemos empezamos. tela que cortar, sí. Sí, yo creo que este programa va a ser largo. Sí, pues pasemos a los relatos. ¿Con qué empezamos, Navi? Venga, Bueno, empiezo yo antes de con... decir que vamos a decir que va a haber spoiler, ¿vale? Ah, En este programa a tope, ¿vale? Porque era spoilers. imposible analizar esto sin contar de qué va cada relato y los detalles digamos, a tope. Los detalles, un análisis profundo requería que fuéramos un Exacto, poquito así que spoiler. avisados estáis, negromantes. Si no habéis leído los relatos, el libro de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe y decidís continuar, os vamos a destripar las narraciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con La caída de la casa Usher, que Wow. escrito en 1839. Bueno, decir que Edgar Allan Poe escribía primero poemas y digamos que no fue muy alabado por la crítica y empezó a escribir cuentos, que era un poco lo que más se llevaba en la época. Y aquí tenemos La caída de la casa Usher, que es un género, es un cuento de terror y literatura gótica. También estuvo viendo en una casa que tenía un poco de... era bastante... bueno, arte gótico, ¿no? Y de ahí sale un poco también esta historia. La sinopsis pues, nos cuenta que un joven caballero es invitado al viejo casero de un amigo de la infancia, Roderick Usher, artista enfermizo y excéntrico que vive completamente recluido en compañía de su hermana, Lady Madeline, también delicada de salud. Usher vive presa de una enfermedad indefinible, lo que hace a todos temer por su vida. La que acaba muriendo al final es su hermana. Sus restos mortales son depositados en una cripta, pero no tardan en producirse terribles acontecimientos que desembocarán en un trágico final. Este es uno de los relatos más alabados por la crítica. El escrito es una alegoría de la enfermedad y la muerte. Está cargado de recursos estilísticos, pues como figuras estilísticas, personificación. A mí lo que más me ha gustado de este relato es la atmósfera y ambientación de la historia. Para ello utiliza un vocabulario muy oscuro. Palabras como horror, miedo, terror, tétrico, lúgubre y largo, etcétera, son utilizadas en este relato. Además, añadir aquí que en un taller de escritura que yo hice, nos hicieron hacer este ejercicio y pues yo creo que esto también viene gracias a Edgar Allan Poe. He seleccionado un pequeño fragmento del texto que encontramos en la introducción del relato, en el que se personifica la casa como si fuera otro personaje más, y me gustó mucho este pequeño párrafo. Lo leo. El paisaje que se le presenta es en extremo desolado. Una antigua casona de siniestros muros, con las ventanas como ojos vacíos, rodeada de árboles y un lago de montaña que la refleja tétricamente. Además, siente que una atmósfera iridiscente envuelve el lugar, posiblemente producto del vapor pestilente de la vegetación y el lago. Me gustaría también aclarar que Usher es tanto el nombre de la casa
como el apellido de la familia, tanto del hermano como, bueno, ahora son hermanos. Sobre los hermanos, es decir, que son mellizos y tienen un gran parecido. El narrador al final termina por referirse a ellos a partir de sus patologías. A ella la llama la cataléptica y a él el hipocondriaco. Además... Perdona, es que lo de la cataléptica me ha parecido todo un insulto genial para decírselo a... Pues sí. Calla, cataléptica. Bueno, Perdón, Además, Roderick es un personaje histérico e inestable, a quien la agudeza exagerada de sus sentidos lo lleva a espantarse de solo pensar que en el futuro puede llegar a oír ciertos sonidos o oler ciertas flores aromáticas. El relato en primera persona del narrador es nuestra única entrada a los hechos desde una perspectiva que en principio es fiable, pero aquí, bueno, como la mayoría de los relatos de Edgar Allan Poe, es bastante ambiguo, porque por ejemplo tenemos esta frase que dice el propio narrador: no resulta sorprendente que su estado me aterrorizara y me infectara, ¿no? Y aquí cuando dice me infectara, ¿qué puede pasar? Como muchos de los cuentos de Poe, La caída de la casa Usher presenta un desenlace ambiguo en el que podemos optar por dos interpretaciones, una realista y una sobrenatural. Si elegimos la interpretación realista, pues podemos decir que todos los acontecimientos extraños se deben a los padecimientos mentales de los personajes de la historia, porque hasta el propio narrador dice que se infectó de estar tanto con su compañero, y a la influencia opresiva y angustiante de la casa. Y la opción 2 es que realmente, pues una explicación sobrenatural, porque al final cuando la hermana muere, ¿no? Vuelve a la vida, por así decirlo, ¿no? Y bueno, hasta aquí son las notas que tengo yo de este relato. Me gustó mucho. Además, es el primero que viene en el libro que compré. Y, o sea, es empezar ya a lo grande, para mí. O sea, es que es maravilloso, o sea. Luego todas las ideas las tónicas, ¿no? De Poe, la muerte la enfermedad y la muerte posterior de una mujer joven, el tema de lo que tú comentabas, ¿no? De que la casa está personificada, ¿no? De alguna manera y tiene un peso opresivo, ¿no? sobre los personajes. No sé, son una serie de elementos que se repiten mucho en las novelas, en los cuentos de Poe. Y sí, es que, perdona, es que sigo con lo de la cataléptica, ¿sabes? Cataléptica. Es que me ha encantado. Tal y como ha sido más que nada como lo has dicho, ¿no? Disculpa, es que estoy en un momento, estoy en la segunda adolescencia. que escucho cualquier tontería y me entra la risa. Que entiendo que es uno de los relatos que te haya gustado, ¿no? Porque sí que tiene mucho peso, tiene una narrativa magnífica este trabajo. Es una divinidad. Luego también decir que no he comentado que, o sea, el personaje antes de entrar en la casa, claro, la atmósfera que rodea la casa ya es un poco siniestra de por sí. Y hay una pared que está como rajada, ¿sabes? Y bueno, es así como se encuentra el personaje, ¿no? El que vive dentro de la casa, ¿no? Está también como rajado. Y decir que cuando llega al final de la historia, la casa se derrumba. Igual que se derrumba también el personaje cuando ve a su hermana muerta caminando hacia él, ¿no? Maravilla, perdóname. O sea, es maravilloso. Es maravilloso. Yo entre los dos finales, pues me quedo con que realmente todo ocurrió. Me quedo con eso. ¿Te gusta el tema sobrenatural a ti? Sí, porque a ver, o sea, si la casa se cae, tiene que haber algo sobrenatural que haga que se caiga justo en el momento que la hermana entra muerta en el comedor. Si no, sería ya demasiada casualidad. Bueno, puede que la casa se cayera antes de esa imagen, ¿no? Por eso, porque como también está, digamos, la grieta en la pared que sale al inicio de la historia, es como también así decir, bueno, aquí el lector tiene que elegir qué es lo que quiere creer, si una parte o otra parte. Es un relato fabuloso, como todo lo que escribía este hombre, porque te dejan tiritando, ¿no? Cuando terminas de leer. Es como, no sé, de algún modo tú estás viviéndolo también, ¿no? Las descripciones son tan geniales, ¿no? Además, en este caso, en este relato en concreto, todas las descripciones de la casa son perfectas. A mí por lo menos me trasladó rápidamente, ¿no? al escenario, ¿no? En fin, bueno, pues si quieres continúo yo con... Sí, vamos con el siguiente, otro. que es Sí.
Morella. Morella. Morella es uno de esos relatos inquietantes de Poe y para comprender mejor por qué se le puede catalogar como tal, lo suyo es contar un poco de qué va y luego hacer un análisis, ¿no? El protagonista de la historia nos habla de Morella, que es una mujer con la que tiene una afinidad, digamos, intelectual y espiritual. Y aunque su amor hacia ella está totalmente desligado de la pasión o el erotismo, aquí el elemento que hablábamos antes de que los rumores decían que con su esposa Virginia no había tenido una relación, digamos, física, ¿no? Bueno, estos acaban casándose y a lo largo de esa relación, más parecida a la de dos buenos amigos que a la de un matrimonio en sí, pues dedican el tiempo que pasan juntos a estudiar sobre filosofía y ciencias místicas, ¿no? Sí. A medida que las investigaciones de Morella van tocando el plano sobrenatural, de hecho aquí se mencionan temas muy intensos como la vida tras la muerte, su esposo empieza a tenerle miedo y siente que ella ejerce un poder extraño sobre él, hasta llega a decir que hay algo en los ojos y las capacidades de su mujer que le hacen pensar que no se trata de un ser común y corriente, ¿no? Y eso comienza a aterrarle. Llega un punto en que él va desenamorándose y la salud de Morella se debilita hasta el punto de morir, aunque no muere a la velocidad que de algún modo su esposo espera, ¿no? Él piensa que la prolongación de este estado es una tortura porque la presencia de su mujer le parece perturbadora, ¿no? Morella, que está embarazada, acusa a su esposa de no haberla amado nunca en vida, pero le anuncia que lo hará en la muerte. Finalmente fallece y a la vez da a luz. De hecho, la hija no respira hasta que su madre está muerta. Sí, es muy perturbador. Y bueno, la cuestión interesante aquí es que su hija empieza a crecer a enorme rapidez y cada día se parece más a la madre, ¿no? No solo físicamente, sino que se expresa como ella y demuestra que tiene una inteligencia superior a la que acostumbran las chicas de su edad. Durante todo este tiempo su padre no le pone nombre, ni le habla de su madre, entre otras cosas porque el parecido de madre e hija lo atormenta y acaba recluido con ella en la casa para que nadie pueda observarla y ahí comienza su obsesión que describe como un gusano que se resiste a morir. Este símil me parece ingenio puro. Al final se decide a bautizarla y se piensa mucho darle un nombre distinto al de su madre porque cree que ese puede ser un modo de romper con esa obsesión enfermiza que tiene con ella, ¿no? Pero en la iglesia a la hora de dar su nombre pronuncia Morella. Le pone el Y de la su madre. hija, sí, y su hija verbaliza lo siguiente: estoy aquí. Y después cae muerta. Oh, mamá. Sí. Luego de este acontecimiento, el protagonista lleva el cadáver de la hija a la tumba de su madre y comprueba que el cuerpo de la mujer no se encuentra ahí. Oh, es que este relato no venía en mi libro. Estoy Sí, yo flipando. sabía que te iba a encantar, y de hecho te recomiendo, más bien te ruego encarecidamente que lo vayas a buscar, porque vas a flipar. O sea, para Poe existía un tópico que él denominaba el registro más poético del mundo y era fusionar muerte y belleza femenina. En el caso de Morella y Ligeia, que también vamos a hablar de este relato luego, son historias con esta tendencia a mezclar muerte y belleza, ¿no? En este caso el personaje femenino llevaría todo el peso del relato, ¿no? Y no es algo frecuente en las tramas de Poe, donde normalmente las mujeres son personajes más bien pasivos. En Morella sucede que el personaje masculino es arrastrado por el poder de una mujer y bueno, por todo lo sobrenatural que la rodea, ¿no? Hay una tendencia a relacionar al personaje de Morella con el mundo de los vampiros y es normal pensando así porque Poe recibió una poderosa influencia de las tradiciones góticas y la figura de los vampiros era muy frecuente en estos cuentos, ¿no? De ahí que algunos personajes suyos, no solo en Morella, sino en otras de sus historias, tengan un aspecto cadavérico, los cuerpos fríos, poses hechizantes. En ese sentido no sería extraño pensar en ella como una especie de vampiro. Y para mí el punto más terrorífico de esta historia es la parte de la duplicación. Es decir, cuando la hija tiene todas esas notas en común con la madre, ¿no? Eso y la evidente fijación que padece el padre con ella, que llega a describir los sentimientos que tiene hacia su hija como enfermizos. De ahí que emplee términos como parásito o gusano, ¿no? Respecto a la existencia de estas emociones tan impropias de un padre. En fin, es un relato muy poderoso con elementos que lo convierten indiscutiblemente en una obra maestra del género, así que ya estás tardando, querido amigo. Muy bueno, muy bueno. Es estupendo, es estupendo. De verdad, te deja así. En plan, yo en el momento ese en que están bautizando a la niña y... Bueno, a la muchacha y el padre dice el nombre y la otra suelta: aquí estoy. Hola, pelos de punta. Hola. Pelos de punta. Hola. Sí. Venga, cuéntanos tú el siguiente, Bueno, Navi. el Que siguiente yo sé que... nos vamos también con otro de mis relatos favoritos, El escarabajo de oro, escrito en 1843. Y aquí tenemos la vida de tres hombres: William Legrand, su fiel criado Júpiter y el propio narrador.
que está a punto de cambiar para siempre. Todo comienza con el hallazgo casual por Legrand, entomólogo aficionado, de un ejemplar de escarabajo de una especie desconocida hasta el momento. El hallazgo del escarabajo y las inquietantes supersticiones de Júpiter impregnan los comienzos del relato, creando un ambiente de extrañeza y de misterio. Ciertamente, Legrand tiene un comportamiento bastante desconcertante que no contribuye a despejar. Luego no sabemos si realmente está loco o si no está loco, porque sus amigos pues, lo dicen, ¿no? Que está loco, está todo el rato con los insectos y todo esto, ¿no? Y luego, digamos, la segunda parte, esta es la primera parte del relato, y la segunda parte del relato se vuelve muchísimo más analítica y racional, casi matemática, por así decirlo, por lo que, obviamente, podemos dividir claramente el relato en estas dos partes. La primera parte, pues como iba diciendo, es confusa, porque no sabemos si William está loco o no, por el escarabajo este de oro que ha encontrado. Y bueno, luego la segunda parte, William prueba que es el más analítico de los tres, porque encuentran un tesoro, y luego desvela cómo resuelve el misterio de una forma magistral, desde pues, descifrar el mensaje de un famoso pirata llamado Capitán Kidd hasta encontrar la localización exacta del tesoro. Este relato cuenta con 3 personajes, sin contar a un soldado, que ahora no me acuerdo del nombre, pero vamos, solo lo mencionan. Cada uno de ellos muestra un estereotipo de inteligencia diferente, y esta fórmula será utilizada infinidad de veces en multitud de novelas policíacas y de misterio. O sea, digamos que de los 3 personajes, pues uno es así como el Júpiter, que es así el más incrédulo, gracioso, ¿no? Que aporta más gracia a la trama. Y luego tenemos entre los otros dos uno que es el más racional, y luego tenemos el protagonista, que es una mente más analítica, por así decirlo. El único misterio que no logra resolver son los esqueletos que aparecen enterrados junto al tesoro, aunque se elaboran diferentes conjeturas, pero es lo único que no llega a quedar claro del todo. Y también me parece muy curioso el título del relato, que es El escarabajo de oro, que digamos engloba una de las pasiones del protagonista, que es el estudio de insectos, y la palabra de oro haciendo referencia al tesoro, que es digamos la segunda parte del relato. Y bueno, hasta aquí llegan mis notas. Luego así, bueno, pues decir que claro, cuando empecé a leer este relato pues estaba muy confuso porque no sabía muy bien a dónde iba, pero luego a partir de que ya queda un poco claro que está buscando un tesoro, una vez que lo encuentra y explica cómo llega hasta él, pues me parece sublime, ¿sabes? Desde el idioma este que me recordó un poco de estos de revistas de pasatiempo, ¿sabes? De cómo lo va descifrando las letras. Y o sea, me pareció increíble. O sea, mantiene muy bien la intriga, todo el relato, ¿no? Toda la historia. A mí me pareció estar leyendo la típica historia así de aventura, con el toque oscuro de Poe, ¿no? Evidentemente. Pero no sé, luego la escena en la que Júpiter sube al árbol, ¿no? Y está... esa escena es genial. Es cuando se equivoca de ojo, pero en el ojo... Sí. Eso es genial, es muy bueno, es muy bueno. No sé, a mí es un relato muy, muy agradable de leer, ¿eh? Es grato leerlo, sí. No es denso, es bastante fluido. Está muy bien. Y luego el giro que hay también a mí es lo que más me gustó, porque va por un lado, yo de verdad pensaba pues como el narrador, este hombre ha perdido la cabeza, pero luego realmente no, o sea, todo tiene un porqué y está todo súper bien explicado, bien hilado desde el principio y extraordinario. Sí, cómo no. Cómo no. Bueno, pues pasamos a otro si quieres. Venga. Creo que este tampoco estaba en tu libro. Este no sé nada, así que voy a ser un oyente más. Uy, Berenice es uno de los mejores relatos de terror que existen. O sea, no solamente es uno de los mejores de Poe, es que es uno de los mejores relatos de terror que existen. Creo que de esto no cabe ninguna duda. O sea, en la época fue muy criticado por el contenido, ¿no? Que se consideró extremadamente sádico. Y bueno, mucha gente mandó quejas por escrito al periódico donde fue publicado, y fueron tantas las peticiones que el director pidió a Poe que hiciera una versión un poco menos explícita, ¿no? Y él se vio obligado a hacer cambios. Bueno, más bien tuvo que acortar el relato, ¿no? La historia comienza con una frase en latín, perdónenme porque supongo que voy a pronunciarla fatal. Dicebam mi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquam tulum fore levatas.
que vendría a traducirse como me decían los amigos que encontraría algún alivio a mi dolor visitando la tumba de mi amado. Caray, o sea, es un inicio muy acertado teniendo en cuenta el tema del relato. Bueno, la obra trata de un chico que está preparando su boda con una prima que se llama Berenice, quien padece una enfermedad que la va deteriorando poco a poco, salvo sus dientes, que es lo único que parece resistir el problema de salud. ¿Y por qué se le da tanta importancia a este detalle? Bueno, el prometido desarrolla una obsesión malsana por los dientes de la enferma, hasta el punto de que no deja de pensar en ellos en ningún momento, y llega incluso a desear no haberlos visto o haber muerto al instante para no sufrir tamaña obsesión. En este trabajo vuelve a surgir la temática de la catalepsia, tan frecuente en los relatos de... Cataléptica. Sí. Y bueno, uno llega a esa conclusión porque cuando alguien encuentra la tumba de Berenice y la ve abierta, va enseguida a notificárselo a su prometido. Y para sorpresa de esta persona, se lo encuentra cubierto de sangre y tiene en su poder instrumental médico y una caja con 32 dientes en el interior. Oh. Lo que hace suponer que la pobre Berenice fue enterrada estando aún viva y que su pareja le hizo la extracción sin que ella pudiera hacer nada por remediarlo, ¿no? Es una historia demoledora. O sea, yo la leí cuando era una muchachita impresionable y recuerdo haberme quedado varios días pensando en lo macabro del asunto. Alucinante, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Poe estuvo casado con una prima. Y un poco yo creo que comparte con el personaje principal algunos aspectos como ese desequilibrio entre emoción y obsesión. Y es curioso porque en el libro nunca se describe cómo ni dónde se le arrancan los dientes a Berenice, pero consigue a la perfección que tú como lector lo imagines con una claridad gráfica espectacular. Sí. Llegar a la conclusión de que ella estaba viva en ese proceso es tremendo. El protagonista en su monomanía y su dolor, que acabó volviéndose una locura claramente, pretende acabar con esta... bueno, él, aunque sea inconsciente, él lo que pretende es extraer lo último que quedaba de la belleza de Berenice, un poco para establecer cierta paz consigo mismo, como si quisiera mantener viva esa parte hermosa que aún quedaba de ella, y ver cómo acaba ese proceso es, aparte de delirante, terrible. Luego, respecto a Berenice, que no tiene ni una línea en este relato, vuelve a reflejar ese tópico de muerte y belleza del que hablábamos antes, y el hecho de que su prometido, estando ella aún viva, perdiera el interés porque la veía deteriorarse cada día, hace que acabe deshumanizándola, por lo que el final de la historia cobra un tinte más macabro, ¿no? Sí. Cuando antes mencionábamos que el director del periódico le pidió que eliminara las partes más sádicas del relato, Poe decidió prescindir de 4 párrafos, y se sabe que en estas líneas había una descripción sobre cómo el protagonista, en el entierro de su prometida, ve que los dedos de Berenice se mueven en el momento en que va a ser enterrada, y él, en lugar de parar el proceso, permite que sigan adelante. Perturbador a tope. Pues sí. Perturbador. Sí, sí. Te lo recomiendo mucho, Navi. Este sí que lo tienes que buscar. No, bueno, los voy a leer. Todos los que no me he leído los buscaré. Es una maravilla, ¿eh? Ay, ay, ay. Venga, clink, 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 clink. Otro para el saco. Bueno, yo ahora, mi siguiente relato es el manuscrito hallado en una botella. Tenemos aquí un joven de esmerada educación que se embarca en un buque de carga en la isla de Java. El viaje es accidentado y en el transcurso de una tormenta toda la tripulación, salvo el joven y un viejo marinero, son arrojados al mar. Más tarde el navío será embestido por otro extraño barco de mucho mayor tonelaje. El joven logra salvarse encaramándose a la cubierta y se encuentra con una tripulación extraña como el propio barco, que extraño también es. Este avanza a toda vela sin rumbo conocido hasta que se precipita el fantástico desenlace. ¿Qué puedo decir de este relato? Pues el autor presenta una autobiografía de su vida y se nos presenta como protagonista en la introducción. Durante el nudo, digamos, pues que narra el viaje hasta el naufragio, y el desenlace es el hundimiento de este barco, que aunque no queda muy claro del todo, por así decirlo, pero es un barco fantasma, diría yo. La ambientación es bastante anímica porque en casi todo el relato pues se muestra el personaje con mucha angustia, tensión, miedo, preocupación. Encontramos un vocabulario técnico, hay palabras como arrumaje o bajel, que las tuve que buscar, y el mundo de naval. Y bueno, mi interpretación de este relato pues es algo dispar, porque, o sea,
volvemos a que tener un poco la parte esta ambigua, ¿no? Que contempla pues también dos posibles finales. O sea, el primero es que todo lo ocurrido es cierto, es decir, el protagonista acaba en un barco fantasma hasta que muere, y el segundo final posible es que, o sea, nunca termina en un barco fantasma, es decir, el protagonista del relato, como se encuentra en un estado, digamos, moribundo, pues se lo imagina todo, ¿sabes? Se imagina que salta a otro barco, se imagina la fantasía porque se encuentra en un estado de inconsciencia, y el salto del barco pues podría ser pues un salto de la vida hacia la muerte, y el autor lo representa, digamos, de esta forma, ¿no? Entonces he intentado investigar un poco por Google, y pues aquí hay disparte opiniones también en lo que realmente pues sí, está en un barco fantasma, y otras personas pues creen que no, que es, digamos, el narrador que se encuentra ya en un estado tan lamentable, ¿no? Que lo imagina, ¿no? Todo. No sé, ¿tú qué opinas de...? Demasiado obvio. Para ti es Es lo que creo. Para ti es demasiado obvio. No, demasiado opio. Ah, demasiado. Demasiado opio, Demasiado sí, obvio. sí. Sí, a Pau le gusta jugar un poco con eso, ¿no? Con la Con la ambigüedad. impresión. Sí, 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 porque cada uno en función de las creencias que tenga puede pensar de una manera o de otra. Alguien que es analítico o crítico o más bien realista, pues pensará de una manera, y otro que sienta cierta atracción por los temas más bien oscuros o sobrenaturales, pues pensará de la otra forma. O sea, Sí. esto sí es un poco... Y también me parece una magistralidad, ¿no? Es decir, poder conseguir que haya varias interpretaciones de tu obra es todo un logro. Es todo un logro. Pues sí, porque además es que no es solo el final, o sea, es el desarrollo y el final, con lo que es bastante más difícil conseguirlo. Maravilloso, maravilloso. Por algo es un maestro, ¿no? En fin, bueno, pues pasamos a otro, a El demonio de la perversidad. Bueno, probablemente este sea uno de los relatos de Poe que más se aleja en el sentido estético y literario del resto de sus obras, ¿no? Este demonio de la perversidad, que más bien tendría que ser entendido como un conjunto de malos sentimientos, está presente en todos los seres humanos, es decir, que todos somos malvados en potencia en función de nuestras circunstancias, ¿no? Aquí claramente Poe hace un análisis, o más bien un ensayo filosófico, más que contarnos un relato de los que acostumbra, ¿no? La historia es sencilla y escueta. Yo creo que es de los cuentos más cortos que van a encontrar de este autor. El narrador nos traslada un crimen cometido con total alevosía y cuyo fin es obtener una herencia, y explica que ese demonio de la perversidad ha ido de algún modo creciendo en su interior, forzándolo a convertirse en su peor versión. Después de cometer el crimen, el personaje dice textualmente, esperen que lo tengo aquí apuntado, sí, estoy a salvo. Estoy a salvo si no soy lo bastante tonto para confesar abiertamente. Pero de alguna forma que él no llama conciencia, sino como si se tratara de una argucia de ese mismo demonio, empieza a angustiarse por los actos cometidos, ¿no? Y acaba confesando él mismo el crimen ante las autoridades. Desde el punto de vista psicológico, probablemente este personaje tenga mucho del autor, en el sentido de padecer esa psicosis que lo conduce a tener pensamientos grotescos, ¿no? Pero sobre todo por ese deseo enfermizo de venganza contra un familiar, solo por obtener un beneficio económico, ¿no? Me hizo mucho pensar en la figura de su padre, que Sí, el primero lo abandona sin miramientos, ¿no? Cuando solo es un niño, y el adoptivo le deja sin herencia. sin herencia, ¿no? Yo creo que ese tipo de emociones generaron un daño irreparable en él. Y ya para finalizar con el análisis de este relato, creo que el concepto de demonio no está debidamente tratado. No sé si es una cuestión de traducción o qué, pero pienso que la alegoría no está proyectada tal como le diera. O sea, el mensaje final del relato queda claro, pero como digo, quizá podría haberse encontrado un término mejor que ese, ¿no? Es muy buen relato de Poe, y creo que hay que leerlo varias veces para disfrutarlo realmente. Bueno, como todos sus relatos, diría yo. Sí. También aquí hay un elemento que se repite mucho en otros relatos, que hablaremos más adelante, que es cuando un personaje comete un asesinato, queda impune, y él mismo se autoinculpa por remordimiento, Sí, sí. porque esto también sucede Sí. luego en otros dos relatos que vamos a comentar, y es como un elemento bastante... Es un fetiche Yo creo, del autor, por yo así creo que decirlo. tiene que ver con su vida personal, eso, ¿no? El sentimiento de culpa constante. No sé. Si es que al final es muy importante conocer la vida de Poe antes de sumergirte en su obra, porque hay tantas cosas que se repiten, hay tantos elementos
que son únicos en la literatura de Poe, que no sé. Además le da como un grado más, ¿no? Sí. De intensidad. Conocer esas facetas de Poe le, pro- le- le da mucha más, no sé, te hace sumergirte de otra manera, ¿no? En las historias. Se entiende mejor también, Ujú. Sí. sabiendo el contexto. Bueno, yo el siguiente relato que voy a hablar es El Pozo y el Péndulo, escrito en Oh, 1842. Es considerado uno de los relatos más famosos del autor y uno de los más espeluznantes dentro de la literatura del terror, puesto que transmite abandono, desorientación, desconcierto, desesperanza. Este es uno de mis relatos preferidos también. Y bueno, aquí nos encontramos con un narrador que recibe una sentencia de muerte por parte de la corte de la Inquisición que lo juzga por un crimen al que no se da relevancia. Al recibir la noticia, el protagonista se desmaya y al despertar se encuentra en una especie de calabozo de Teruel, un lugar famoso por la crueldad con la que se ejecutan a los prisioneros. Tras averiguar todo esto, pues el protagonista pierde el conocimiento y una vez que recupera la conciencia, se encuentra ya en completa oscuridad, ¿no? Y se pone a ver dónde está. Pero bueno, debido al cansancio y el hambre, se vuelve a quedar dormido. Al despertar de nuevo, pues se encuentra cerca suyo un trozo de pan y una jarra de agua. Recupera un poco las fuerzas y empieza a rodear el lugar en el que se encuentra. eh, pues bueno, para averiguar pues qué tamaño tiene, ¿no? Es cuando una vez que ha rodeado, digamos, la estructura entera de la habitación donde se encuentra, pues decide cruzarlo por medio para constatar el tamaño de la mazmorra donde está encerrado. Y en medio de la caminata vuelve a tropezar y aterriza al borde de un pozo circular. No sabe qué profundidad tiene, lanza una piedra y ahí es cuando intuye pues que ese es el sitio donde él debía caer y debía morir ahogado de cansancio, ¿no? O sea, esa era una trampa, ¿no? Donde se suponía que tenía que morirse. El personaje pues vuelve a dormirse, al despertar encuentra agua a su lado, la bebe, aunque parece que está adulterada porque nuevamente lo vence el sueño. Una vez que despierta, una luz tenue le permite observar la celda, que es cuadrada y no es tan grande como se le había imaginado. También descubre que alguien lo ha atado a una estructura de madera, una correa le enrolla el cuerpo, por así decirlo, y lo mantiene inmovilizado boca arriba. Ahí hay un péndulo con una cuchilla filosa que se va balanceando sobre él y va descendiendo lentamente. El protagonista pues pierde la conciencia y cuando la recupera pues descubre que han paralizado la cuchilla y está en el mismo sitio donde estaba antes de que perdiera la conciencia, ¿no? Por lo tanto lo están vigilando, ¿no? Y cuando él está despierto pues la cuchilla la vuelven a accionar y vuelve a bajar, ¿no? Es aquí donde tenemos el personaje pues que en un principio pues quiere morir rápido, ¿no? Quiere tener una muerte rápida, por así decirlo, y saca pecho, pero luego se arrepiente y no quiere morir, quiere vivir. Entonces idea un plan con unas miguitas de comida que hay, se las impregna en las cuerdas y unas ratas que deambulan por la celda, pues las acaban royendo y al final pues consigue desatarse y zafarse de la muerte. Justo cuando consigue zafarse, el péndulo se detiene. Entonces esto ya es lo que confirma totalmente la sospecha del prisionero de que lo están vigilando. Al instante, la temperatura de la habitación aumenta, producto de algún fuego proveniente de las paredes, y estas empiezan a cerrarse y lo empujan hacia el pozo. Al borde de la muerte, pues una vez más nos encontramos al narrador pues lleno de desesperación, quiere vivir, no quiere morir, ¿no? Y justo cuando está a punto de caer al pozo, un brazo lo rescata. Y resulta que es un general del ejército francés que han derrotado a la Inquisición de Toledo. Y bueno, pues añadir de este relato que es de los pocos que tiene final feliz, por así decirlo, ¿no? Porque el personaje se salva, aunque yo no sé cómo va a quedar o sea, Sí, psicológicamente, ¿no? Después de psicológicamente, esto. porque o sea, es una detrás de otra. Es un relato, pues sientes mucha angustia, Sí, yo lo viví también como algo, no sé. desesperación, Sí, absolutamente. porque en un momento yo digo, Absolutamente. mira, que muera ya, ¿sabes? Que muera y deje de Y que se sufrir. acabe, que no puedo más, ¿no? Sí, sí, pero no, es sublime este relato, o sea, y bueno, yo creo que el final es acertado, ¿no? En que sobreviva, porque claro, después de todo lo que ha pasado, porque claro, yo pensaba que iba a morir, y claro, cada vez es una muerte más horrible, y cuando leo, ¿no? Que sobrevive, digo, pues aplaudí, ¿sabes? Digo, bien. Bueno, logró su cometido totalmente Poe con este relato, ¿no? Que era
llevar al lector al límite de la angustia, ¿no? Sí, totalmente. Y luego los premió al lector, ¿no? Por aguantar hasta el final la tensión. Está muy bien este relato. Es que no puedo decir nada malo de Poe. Extraordinario. Es maravilloso, sí. Bueno, pasamos al siguiente, Navi, si te parece bien. El enterramiento prematuro. Bueno, este relato tiene como tema principal, como no podía ser de otra manera, la catalepsia. Que es una enfermedad que produce una parálisis temporal en las personas que la padecen y puede durar minutos, horas o a veces hasta meses, ¿no? En la época de Poe el miedo a ser enterrado vivo era una constante. Bueno, yo diría que se ha extendido en el tiempo y muchos tememos lo mismo. Y este cuento habla abiertamente del terror que se experimentaba entonces al respecto, ¿no? Primero nos traslada a diversos casos de personas que sufrían de esta enfermedad, de cómo algunas fueron enterradas vivas sin que nadie lo supiera, hasta que ya era demasiado tarde, y de cómo otras fueron rescatadas o simplemente tuvieron la suerte de despertar antes de producirse el entierro, ¿no? Después de esto nos centramos en el protagonista, que por supuesto sufre de este mal y está obsesionado con padecer uno de estos ataques y que se le dé por muerto antes de tiempo, ¿no? Tanto es así que pide a sus allegados que verifiquen si sigue respirando con la ayuda de un espejo en caso de que parezca que ha fallecido, porque le aterra despertar dentro de un ataúd. Y bueno, una ocasión piensa que está viviendo esta pesadilla que lo ha atormentado tanto tiempo y luego descubre que simplemente estaba durmiendo en un barco, ¿no? Esta vivencia hace que cambie su estilo de vida, que básicamente era una condena al ostracismo, ¿no? Sometido al castigo constante de creerse en peligro todo el tiempo. Y tal fue el cambio que jamás volvió a sufrir otro ataque de catalepsia. Yo creo que el miedo a ser enterrado vivo es un miedo natural y completamente lógico, ¿no? Aunque se empezaron en el siglo XIX se puso como fue un tema muy reiterado, ¿no? En las conversaciones entre personas de la calle, ¿no? Era como un tema que se abordaba siempre, ¿no? Claro, fue una conmoción social, ¿no? Esto generó cierto reparo, ¿no? A la hora de aceptar sin más el criterio de un médico, ¿no? Cuando se determinaba la muerte de alguien. Sí. Y se pusieron hasta de moda los ataúdes con sistemas para pedir ayuda en caso de que alguien despertara después de ser enterrado, ¿no? Este pánico llegó hasta tal punto que se creó en la Inglaterra victoriana la Sociedad para la Prevención del Enterramiento Prematuro. Imagínate, ¿no? Yo comprendo que de algún modo Poe se quedara impactado con todo esto porque a ver, existe algo más terrorífico que hallarte encerrado en una caja sabiendo que los demás te dan por muerto, ¿no? Es el dolor más profundo, ¿no? Es saber que no eres nada ya, ¿no? A mí me parece asombroso. No sé, entiendo el terror generalizado, ¿no? Porque imagínate, ¿no? De pronto en esa época que lo que tú siempre me comentas, ¿no? Ahí no había Twitter, ni había ni había Facebook. Ni móvil, ni te enteras con el móvil. Entonces, claro, si de pronto te enterabas que un vecino había sido enterrado y que 10 años más tarde habían abierto la tumba por cualquier circunstancia y habían hallado signos evidentes, sí, de que había estado alguien ahí dentro intentando salir, pues, caray, eso te atormenta, tío, ¿sabes? No sé. A mí de este relato me gustó mucho cuando el propio narrador dice, o sea, he acondicionado mi propio ataúd, pues, ¿sabes? Por si me entierran y estoy vivo, pues que pueda salir, ¿no? Y luego cuando tiene la experiencia en el barco, es como, ¡hala! He tenido que morir lejos de casa, no saben quién soy y me han enterrado en un vulgar ataúd y no puedo abrirlo. Entonces, esa parte terrible, sí. un poco graciosa, por así decirlo. Lo siento. Sí, gracias para ti, para el personaje, ¿no? Gracias para mí, porque dice, o sea, lleva planeando, digamos, su muerte, todos los preparativos, que si una puertecita, que si esto, y le pasa el ataque cataléptico rodeado de desconocidos. Sí, pero bueno, es tremendo. por suerte, pues no está en un barco y el personaje, pues, no es enterrado con vida. Tendremos que ponernos nosotros también en los ataúdes algún sistema. Sí, enterrarme con el móvil, batería a tope. Por favor, y con una antena, ¿sabes? Para tener que... Bueno, yo quiero que me incineren, ya no creo ya que tenga... Ahí ya no hay solución entonces que tenga posible. tiempo, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente relato, el corazón delatador o el corazón revelador. Porque en contra de este relato tiene diferentes títulos. Y como el corazón delator también, ¿no? Sí, pues ya van 3. Bueno, antes de comenzar el relato, pues el narrador reconoce ser una persona nerviosa y de sentidos muy agudos. Pero ojito, advierte que no está loco. Y la prueba es la forma tranquila en la que nos narra la historia, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues la historia comienza con la referencia de un anciano con el que tiene muy buenas migas.
pero este pequeño anciano es portador de un detalle físico perturbador e insoportable. Tiene un ojo azul pálido similar al de un buitre. Es tal el horror que le produce este ojo al protagonista que el protagonista se obsesiona con el ojo y al final empieza a fantasear con la idea de asesinarlo simplemente para no volver a presenciar este ojo. Durante toda la semana en la que planifica el crimen, es muy bondadoso con el anciano y por las noches pues visita al anciano con intención de matarlo, pero como pues el anciano tiene el ojo cerrado, pues decide posponer el asesinato hasta que la octava noche despierta el anciano. Y bueno, esta escena es sublime, para mí es de las mejores del relato porque o sea, el anciano pues no sabe si hay alguien en la habitación porque está todo oscura. El protagonista se encuentra con la cabeza asomada en la puerta, a oscuras, sin hacer ruido, y bueno, pues se ve que pasa una hora y al final pues el protagonista decide encender la linterna y ¿con qué se encuentra? Con el ojo abierto del anciano. Y bueno, pues es en ese momento pues decide asesinarlo, ¿no? O sea, no puede controlarse. Cuando por fin su corazón deja de latir, el protagonista desmiembra el cuerpo del viejo y lo esconde cuidadosamente debajo de unos tablones en el mismo cuarto. Justo cuando terminas la tarea, golpean a la puerta y es la policía, que se ve que los vecinos han escuchado unos gritos y los han llamado. El protagonista pues explica con mucha tranquilidad pues que ha sido él el que ha gritado, ¿no? Porque ha estado soñando y tal y cual, ¿no? Y se encuentra tan seguro que los invita a conversar en el mismo dormitorio donde ha cometido el crimen y donde está el cuerpo del anciano, digamos, enterrado, ¿no? Les ofrece sillas, coloca la suya encima de los tablones donde está escondido el cadáver del anciano y se pone a hablar tranquilamente como, pues eso, como si no hubiera ocurrido nada. Pero de repente el narrador le empieza a doler la cabeza y entonces empieza a escuchar unos latidos que cada vez se escuchan más fuertes. Los policías parece que no escuchan nada, pero pueden estar fingiendo, ¿no? Esto es lo que piensa el personaje principal, ¿no? Que lo escucha en el corazón, pero fingen, ¿no? Es tal la paranoia que le invade, porque los latidos siguen aumentando, que al final pues decide confesar el crimen. ¿No? Y aquí, bueno, pues volvemos a tener este elemento que he dicho antes, ¿no? De que comete un asesinato, sale victorioso y en el último momento pues lo revela, ¿no? Por así decirlo. Volvemos a tener que el narrador no es fiable del todo, porque nos dice una cosa, nos dice que no está loco, pero luego actúa de otra manera. Y bueno, también decir que la presencia del ojo es un elemento recurrente en Poe. Aparece en diferentes relatos, el gato negro, en Morella. Creo que esto viene por la antigua superstición del mal ojo, o sea, en la que ciertas personas pues tienen el poder de causar daño o mala suerte con tan solo una mirada. Teniendo en cuenta esto, pues volvemos a tener un relato ambiguo con dos posibles lecturas, es decir, el carácter sobrenatural en el ojo del anciano, que realmente pues le puede hacer un mal de ojo al protagonista, así como el sonido de su corazón, o tenemos el narrador que realmente se vuelve loco, porque antes de que empiece a escuchar los latidos, en el mismo relato dice que le empieza a doler la cabeza, ¿sabes? Entonces aquí volvemos a tener estos dos elementos y estas dos posibilidades. ¿Es todo cierto o no? No sé. No, yo creo que todas las obsesiones del personaje, que es lo que hablamos siempre, ¿no? En varios relatos de Poe, la obsesión o la monomanía de algunos de sus personajes los lleva, los conduce a hacer ciertas atrocidades, ¿no? En este caso creo que la monomanía lo lleva a la locura, ¿no? Es un poco... Yo por lo menos lo veo así. No sé, yo le tengo mucho cariño a este relato porque fue uno de los primeros del género que leí, ¿no? Y de algún modo contribuyó a que luego me decantara por este estilo, ¿no? Le tengo mucho cariño a este relato. Y no es de mis favoritos, es maravilloso, como siempre digo, pero no es de mis favoritos. Y sin embargo, en el momento en que lo leí me pareció tan grandioso, ¿sabes? Si llego en ese instante llego a leer primero cualquier otro de Poe, me hubiera quedado flipada, ¿sabes? Porque El corazón del ator me parece de los más como suaves de Poe. Y bueno, suave también, depende de la lectura, por supuesto, ¿no? Pero en ese instante a mí me pareció como todo un mundo cuando lo leí, porque imagínate, no había leído terror nunca. Y fue mi primera... Sí, y fue la apertura a un mundo totalmente distinto, ¿no? Desconocido para mí. Así como comprenderás, me encanta. O sea, sí. Bueno, pues si quieres hablamos del próximo, ¿no? Venga, pasemos al siguiente. La máscara de la muerte roja es
uno de los grandes relatos de Edgar Allan Poe y de sus trabajos más aceptados, ¿no? Hay una epidemia conocida como la muerte roja y una comarca empieza a sufrir sus estragos con muerte, miseria, vamos, un ambiente así terrible, ¿no? Y un príncipe llamado Próspero decide llamar a todos sus amigos de la nobleza para quedarse juntos en una abadía que tiene, fortificada con el fin de huir de la muerte roja. De más está decir que este sujeto considera que lo que está padeciendo el pueblo ya no le corresponde a alguien de su linaje, que la peste debe afectar a los pobres nada más, y con sus amigos decide celebrar una fiesta. Porque claro, estando ellos ya a salvo tras los altos muros, la baja sociedad ya puede morirse sin que les importe lo más mínimo. Sí, con lo que no cuentan es que un invitado misterioso, portador de una máscara roja, ha venido para demostrarles que nadie está exento de la muerte, lo cual me conquistó a niveles exagerados. O sea, tengo que decir que para haber sido un escrito a mediados del siglo XIX, esta historia tiene un estilo muy fluido y diría que casi cinematográfico, ¿no? Con una ambientación maravillosa, planteando una atmósfera perfecta para lograr el objetivo de la historia, que no es ni más ni menos que dejar claro que la muerte nos llega a todos, sin distinciones de clases ni nada por el estilo. Por supuesto, yo creo que se trata de un relato de venganza que traslada al lector una sensación de justicia casi poética, ¿no? Próspero es un ser deleznable y todos los que le consienten tal actitud podrían encajar en el mismo perfil y por tanto merecen totalmente el destino que les procura Poe en esta historia. Bueno, crítica atroz a la monarquía y a los poderosos en general, donde Poe usa a Próspero como personificación del egoísmo y trata además conceptos como el karma, que tanto nos gusta a algunos. Sí. A mí, sí, no sé. ¿A ti qué te pareció esta historia? Porque a mí, no sé, yo hasta veía las salas, ¿no? Que describía la... Sí, me gustó mucho esa parte, o sea, que cada sala tiene como un color diferente y como que cada habitación está descrita de una forma que te hace sentir emociones dispares, ¿no? Y me llamó mucho también eso, la paleta cromática en las salas. Y bueno, lo que más me gustó es el final. No lo veía venir por ese sentido, pensaba, pues, ya de anteriores relatos, digo, se le va a ir la olla al protagonista y va a hacer a... Va a empezar a matar a todo el mundo aquí, sí, ¿no? algo así. Pensaba que iba a ir más por ahí el final, pero me sorprendió. Yo, de hecho, la primera vez que lo leí pensé que él iba a empezar a visualizar a todos los de la fiesta como personas como los campesinos, como gente que él no quería a su alrededor, sí, ¿no? estaban ahí como para burlarse de él, por así decirlo. Sí. Y nada, bueno, cuando leí el final dije maravilloso, o sea, lo que hiciste tú antes de aplaudir, yo también lo hice con este relato. Lo disfruté mucho, sí, lo gocé. Bueno, pasamos al siguiente, el camelo del Venga, globo. dale. El camelo del globo. Tengo que decir que este es el relato que menos me ha gustado de todos los que he leído. Este es el que menos me ha gustado. Yo este no lo conozco, de hecho cuando me dijiste el título dije, yo nunca había leído este relato de Poe. Pues este es el que menos me ha gustado, pero una vez hecha la investigación, aquí, porque ahora te explico. Es un relato de ficción que nos narra de una forma muy realista cómo un globo cruza el Atlántico. Una proeza en aquella fecha que, o sea, nunca se había llevado a cabo. Esta historia fue tomada por mucha gente como cierta. Es más, Edgar Allan Poe lo envió a un periódico, al New York Sun, y publicó una asombrosa historia en 1844 diciendo, pues, un globo había cruzado el Atlántico en solo 75 horas de vuelo, todo un prodigio para la época. 48 horas después, sin embargo, el periódico se vio obligado a publicar una aclaración que fue la siguiente. Al no haber aportado el pasado sábado en los correos procedentes del sur una confirmación de la llegada del globo de Inglaterra, nos sentimos inclinados a creer que la información es errónea. Además, Poe pues se regocija de esto, de su engaño y de la credulidad del periódico, porque en su relato El camelo de globo, en la introducción, pues nos lo dice, ¿no? Que New York Sun pues había picado el anzuelo y se habían creído que era una historia verídica. Bueno, la historia fue también publicada porque revestía cierto halo de credibilidad, porque uno de los datos más verosímiles era el nombre de los aeronautas Thomas Monk Mason, que era un nombre que existió en la realidad, ¿no? Entonces Edgar Allan Poe pues lo coge como protagonista porque era realmente pues un aeronauta célebre, también flautista, teólogo. Además, en 1836 había publicado un relato de un vuelo en globo aerostático desde Londres hasta Alemania. Y bueno, pues a partir de aquí pues Poe pues monta su propio relato que protagoniza, digamos, este personaje histórico.
Además, es que Poe era un poco pillo porque engañó al menos una vez más a los periódicos. Porque, o sea, él era aficionado a colar noticias falsas y nos encontramos, por ejemplo, que el 14 de abril de 1849 volvió a hacerlo. En esta ocasión, en el Flag of Our Union, un periódico semanal popular en Boston, en él señalaba que von Kempelen, un científico nacido en Utica, New York, había descubierto un método que los alquimistas buscaban desde hace tiempo: transmutar metales viles en oro. Y se lo creyeron también los del periódico. Yo esto no lo sabía, ¿eh? Lo de que Poe era asiduo a mandar noticias. O sea, era un cachondo mental, además. No sé Sí, si cuando sí. estaba un poquito borracho, venga, vamos a liar la parda. Bueno, decir que del relato, o sea, está escrito de una forma muy realista, pero muy realista, o sea, apenas hay incidentes cuando están viajando cruzando el Atlántico, y claro, se me hizo un poco monótono y un poco aburrido. Claro, alguna vez saber el contexto ¿no? Pues creo que habiendo Claro. sabido esto, a lo mejor me hubiera hecho más gracia leerlo luego, ¿sabes? De que era todo, pues digamos, una farsa y que se la coló a un periódico de renombre. Maravilla, o sea, me parece genial. Lo tendría que buscar porque este no lo tengo en ninguno de los libros que tengo de Poe, así que tendré que, no sé, buscarlo de otra manera. A ver si tengo suerte. En fin, bueno, lo que viene, señores. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Eh, He de reconocer que este es uno de mis relatos favoritos. También de los Creo que míos. sí, creo que tiene infinidad de cosas a su favor, como la ambientación. Hay muchísimo suspense alrededor del nudo y también todas esas descripciones de la corrupción del cuerpo humano en esa muerte que se sale de los patrones normales, ¿no? El cuento empieza cuando el narrador, que se llama P y puntos suspensivos, nos habla del mesmerismo, que es una pseudociencia basada en la hipnosis, y que ya de por sí es un tema bastante interesante en el sentido de incluirlo en un relato de terror, pero Poe le da una vuelta más y convierte el asunto en algo sumamente inquietante cuando P decide llevar a cabo un experimento muy curioso. La cosa va de hipnotizar a alguien que está a punto de morir y su amigo, el señor Valdemar, que está enfermo y parece que la muerte es algo inminente en su caso, pues permite que lo lleve a cabo con él. Se produce la hipnosis hasta que el cuerpo de Valdemar empieza a mostrar signos de rigidez y es que ha muerto en el proceso. De esta forma hay un cadáver, que a priori solo parece eso, un cadáver, pero en un momento dado manifiesta verbalmente que está muerto. Es decir, que el señor Valdemar, aún fallecido, continuaba bajo hipnosis y quien respondía era su espíritu atrapado en el cuerpo, por así decirlo. Sí. Por supuesto, esto es, aparte de desconcertante, todo un hallazgo científico y el narrador, P. Suspensivos, que está acompañado por algunos médicos, decide cuando el pobre hipnotizado lleva ya varias semanas en este estado, que lo despierten y es ahí cuando el cuerpo se entrega a la putrefacción lógica de un muerto, solo que se establece en pocos segundos, ¿no? Bueno, esta es una demostración fantástica de lo que la mente de Poe podía llegar a crear y mucho más allá del horror que entraña esta historia, creo que su intención era trasladar la idea de que vivir es un concepto mucho más complejo que el hecho de respirar o seguir teniendo pulso, ¿no? Y tal vez el propósito del autor haya sido expresar que hay elementos que nos impulsan a seguir vivos más allá de las constantes vitales, ¿no? Me parece una historia espectacular que cumple con todos los requisitos que me gusta encontrar en un relato de terror. Es siniestro y está tan bien escrito, no sé, a mí me encanta, me parece fascinante. Sí, poco más podría añadir, ¿eh? Opino como tú, es muy buen relato. El final también es magistral, ¿no? En cuestión de segundos del cadáver, digamos Es que que se pudre porque no te lo esperas. no, es divino. O sea, a mí, es que claro, es que ves, no puedo decir nada. Otra vez que voy a decir que es maravilloso, pues es maravilloso. Extraordinario. Sí, es fantástico, sí, es divino. Bueno, pasamos al siguiente relato, el retrato oval. También es un relato bastante corto. Bueno, el anterior no era corto, este sí que lo es. Y aquí nos encontramos con un narrador que se encuentra herido y va acompañado de su criado Pedro. Me hizo mucha gracia encontrarme el nombre Pedro, no sé por qué. Se refugian en un castillo abandonado y deciden pasar allí la noche. El protagonista de la historia se encuentra un libro con descripciones de los cuadros que sea en el lugar y le llama la atención un cuadro en el que hay una muchacha con una belleza muy particular. Entonces decide investigar el libro y descubre que la protagonista del cuadro era una doncella que se casó con un talentoso pintor que se desvivía por el arte. Esto provoca que la doncella deteste el arte porque le priva de la presencia de su marido.
Un día el pintor le pide a su esposa que pose para él, y aunque ella en principio no quiere, como lo ama, pues acaba cediendo. Hasta aquí más o menos, pues la historia va bien, es una historia normal y corriente, pero aquí es donde empieza la parte rocambolesca, porque a medida que el pintor progresa en el cuadro, su esposa empieza a empeorar en salud. Digamos que se va marchitando poco a poco. A pesar de ello, la esposa, pues como ama a su esposo con todo su corazón, pues no se queja y continúa posando, puesto que su marido pues está obsesionado con pintarla, ¿no? A medida que la obra va terminando, pues los criados, ¿no? Pues digamos que empiezan ya a cuchichear, ¿no? Porque ya no solo que el realismo del cuadro sea espectacular, sino pues que la doncella va perdiendo, digamos, vitalidad, ¿no? Entonces al final el pintor pues decide encerrarse con ella en lo alto de la torre para acabar el cuadro, y justo cuando da la última pincelada, su mujer muere. Y así pues termina el relato, ¿no? Aquí, bueno, más por analizarlo así, para mí es como, digamos, una transmisión del alma, o sea, esto mismo que tú comentabas del relato anterior, que es como que el alma de la persona acaba personificando el cuadro, ¿no? O sea, digamos que es como que el cuadro atrapa un poco el alma. Ya no sé hasta qué concepto, pero este final pues me ha hecho recordarme un poco al libro de El retrato de Dorian Gray, ¿eh? Porque tiene un poco el mismo, no el mismo concepto, pero sí un poco en la que, digamos, sale la personificación de un objeto a través del alma de un personaje. Y bueno, lo encontré bastante interesante. Es así, es muy cortito, se lee muy rápido. Sí. Y bueno, pues igual, final relevante que no me lo esperaba. Yo pensaba que iba a ir por otro lado. Y bueno, pues me sorprendió el final de este relato. De nuevo, elementos como obsesión, enfermedad, muerte y belleza, ¿no? Femenina, todo Sí. son ya constantes en la literatura de Poe. Debió quedarse muy tocado con la pérdida de su esposa. Bueno, de hecho, ahora el relato que viene a continuación tiene mucho que ver con esto. Y si quieres ya pasamos. Sí, pasamos, que este yo tampoco lo desconozco, si quiero ser un oyente pues mira, más. Este es maravilloso, es Ligeia, que es una magnífica narración en esta historia que mezcla romance y dolor, y bueno, donde se repite el tópico favorito de Poe, de muerte y belleza, del que hablábamos antes, ¿no? La historia arranca con el protagonista hablando de Ligeia, que es su esposa, y va enumerando sus virtudes, que no son pocas, pero al cabo de unos años toda esta felicidad se ve truncada por la repentina enfermedad de ella, quien finalmente fallece. Bueno, el personaje está tan desolado que se marcha a Inglaterra a tratar de superar la pérdida, y allí conoce a otra mujer, a Rowena, con la que contrae también matrimonio. Pero la suerte no parece estar de su parte porque esta señora también enferma y el desenlace es, como no, otra muerte. La cosa es que el cuerpo de la mujer parece revivir a ratos y su marido, que está velándola no solo con expectación, sino con esperanza, la ve finalmente erguirse y al mirar su rostro reconoce claramente los ojos de su querida Ligeia, ¿no? A quien no ha olvidado en absoluto. Como vemos, la tónica de las mujeres amadas que mueren, ¿no? en Sí. las obras de Poe. Y esto es claramente un fiel reflejo de cómo se sentía tras la muerte de su esposa, Virginia. Estoy segura de que la desesperación del personaje tiene mucho que ver con el estado anímico que él tenía entonces, ¿no? Al escribirlo. Y hay mucha gente que cree que esta historia va de resurrección, pero a mí me parece que tiene más que ver con el hecho de que el protagonista, en su deseo de recuperar a su antigua esposa y, por supuesto, gracias a la actividad del opio, pues acaba teniendo una alucinación porque, bueno, no sé, podría tratarse también de un plan de su segunda mujer, de Rowena, para captar la atención de su marido de una vez por todas, porque ella es consciente de que él seguía amando a Ligeia, ¿no? Sí. Si esto fuera así, la señora me parece bastante retorcida, todo se ha dicho. Pero bueno, los recursos literarios de este relato son magistrales, la narrativa es realmente preciosa, delicada a ratos y muy profunda en cuanto a emociones que son habituales tras una pérdida, ¿no? Tiene hasta un fragmento en verso y la verdad es que creo que Poe empleó todo su esfuerzo en trasladar todo ese dolor personal, ¿no? En estas páginas, logrando su cometido con creces. También te lo recomiendo. No, por supuesto. Además que este libro me gustaría volver a leerlo el año que viene, no este año. Y ahora ya teniendo en cuenta todo esto, no hay más la biografía claro, y la todo. experiencia es distinta. Ya será una lectura bastante más diferente.
Bueno, vamos con otro relato. Este es El barril del amontilado. Decir que este fue escrito en 1846 y es uno de sus últimos relatos. Es del género del suspenso, aunque también cuenta con bastante drama, y el argumento principal, pues nos encontramos en los plenos carnavales de alguna ciudad italiana del siglo XIX. Montresor busca a Fortunato con ánimo de vengarse de una pasada humillación. Al hallarlo ebrio, le resulta fácil convencerlo de que lo acompañe a su palacio con el pretexto de darle a probar un nuevo vino. Lo conduce a las catacumbas de su casa y allí consuma su venganza, que no es otra que emparedarlo vivo en plena cueva, ¿no? Es un cuento muy oscuro. Volvemos aquí a tener este elemento, ¿no?, de una persona enterrada con vida. Y bueno, primero lo encadena, ¿no?, a una pared. Como está el hombre tan borracho, ¿no?, pues tiene facilidad para enterrarlo, ¿no?, y empieza a construir un muro de ladrillos. Y claro, digamos que la víctima al principio pues cree que es una broma, ¿no? Y claro, cuando se da cuenta de que no es una broma, se le baja toda la borrachera de golpe, se le baja, ¿no? la borrachera de golpe, empieza a gritar, empieza a decir piedad, pero no, el protagonista lo tiene claro de que te vas a quedar aquí encerrado hasta que te mueras. Es un relato bastante cruel, por así decirlo. Y bueno, es un final feliz para el protagonista, que digamos que cumple por la venganza que quiere cometer, pero... Para el borrachín, ¿no? Para el borrachín, pues no es un final feliz, es un final horroroso, por así decirlo. Sí, a mí me pareció muy, muy crudo también, ¿no? Esa frialdad del personaje que está emparedando al otro. Yo decía, wow, no sé hasta qué punto yo sería capaz de hacer algo así, pero el hecho de que el otro le estuviera implorando piedad en un momento así, yo de algún modo esperaba que todo ese deseo que él tenía, ¿no? Esa obsesión de meterlo ahí y de dejar que se muriera ahí dentro, yo pensaba que en algún momento de la historia iba a cambiar de opinión, ¿no? Por toda esa tendencia que tiene Poe de poner a los personajes como con un sentido de culpabilidad, sí, que los hace retractarse o simplemente pues eso, confesar. Yo pensaba que de algún modo este concretamente iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, no. No. Aquí que le den. Aquí esto, sí, el borracho ya se acabó. Ya no va a beber más. Bueno, pues pasamos al último, me parece ya, ¿no, Navi? Bueno, a mí me queda comentar El gato negro. Perdona. Y creo Sí, que es verdad, me el queda gato negro, sí. Los crímenes Cierto. de la calle Morgue, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Me había olvidado del gato negro, por Dios, ¿cómo puede ser? Bueno, Los crímenes de la calle Morgue, sí, este es todo un clásico. Yo creo que podríamos considerarlo un precursor de la novela policíaca, o más bien el primer relato sobre detectives que se conocen. La historia se desarrolla en París, donde se producen dos crímenes terribles. Dos mujeres son asesinadas, madre e hija, una degollada y la otra estrangulada y colgada boca abajo en la chimenea de la vivienda. La policía detiene a un sospechoso, pero no se encuentran pistas que ayuden a esclarecer este doble asesinato. Es más, según lo que habían visto en el escenario del crimen, creen que al menos han estado implicados 5 hombres, dada la brutalidad de los hechos. Y bueno, todo apunta a que el sospechoso es inocente, y aquí es cuando aparece el personaje de Auguste Dupin, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es un detective aficionado pero con mucha pasión, al más puro estilo de Arthur Conan Doyle. Me gusta mucho el modo en que Poe va consiguiendo que el lector se implique y que vaya sacando sus propias conclusiones. El final es cuando menos llamativo. A lo largo del relato Poe te va poniendo un poco en situación, en el sentido de que ya te imaginas que no será un asesino al uso quien ha cometido estos crímenes. De hecho, cuando el detective encuentra el cabello, que una vez es analizado se llega a la conclusión de que no es humano, celebras reconocer a Poe, al Poe del terror, ¿no? Sí. Aún así, para mí este relato se sale totalmente del patrón típico del autor. Quizá este haya sido un relato experimento con el que quiso ponerse un poco a prueba. Yo personalmente prefiero el registro habitual de él, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea un mal relato, solo que acostumbrada a leer sus historias de terror y horror, con todos esos tintes sobrenaturales, ¿no? Y todas las emociones de por medio, pues me imaginaba otro desenlace, que es bastante llamativo igualmente, pero bueno, es una lectura amena y entretenida. El asesino, bueno, me imagino, tú lo leíste, ¿no? Sí, Sí lo has leído, ¿verdad? Este lo leí. El asesino, el orangután, ¿no? Que un marinero había traído consigo de un viaje y se le escapó, y al parecer se llevó consigo una navaja, ¿no? ¿Cómo te queda? Yo dije, madre mía, cuánto opio ese día, Poe. A mí este relato, bueno, en la segunda parte, como os he explicado de una forma muy analítica, me recordó un poco al escarabajo dorado. Sí. Por esto, ¿no? Por la forma en la que se explica. Pero este relato me gustó mucho también. Sí. Creo que también está entre el top 5 de los relatos de él.
Y lo encontré bastante ingenioso, porque yo estaba todo el rato, digo, o sea, intentando a ver el asesino y no me esperaba para nada que fuera un orangután. Me sorprendió bastante. ¿Sabes qué sucede? Yo recientemente lo tengo bastante fresco porque vi la película del 34, me parece que es la película. Y me llamó o sea, dije, Dios mío, ¿qué debió fumar Poe al escribir esto? Porque realmente sí, si lo piensas, bueno, en la película se toman otras licencias, ¿no? Que en la novela. En la novela. Otra vez estoy con las novelas, tío, de verdad. Es que en el relato, ¿qué me pasa hoy, por Dios? Tráiganme el Laura, no tráiganmelo. Bueno, la cosa es que yo me imaginaba otro desenlace, sinceramente. Sí que me gustaba la idea de que fuera algo sobrenatural, más que... Sí. Y en ese sentido, pues sí, me quedé así como, ¿no? Pero bueno, aún así sigue siendo un relato a un nivel tremendo, ¿no? O sea, sí. es como el día que Messi no marca sino un gol, ¿sabes? Que tú dices, bueno, hoy Messi no ha estado muy brillante, ¿no? Pero uno sabe que ese gol no lo marcaría cualquiera. Esto es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo. Bueno, pues vamos al último relato, el gato negro, que además es el primer relato que leí, que me vino como regalo en mi primer ebook que me compré. Y cuando lo leí, pues no sabía ni quién era Edgar Allan Poe. Y ahora lo he vuelto a releer, pues claro, esta segunda experiencia me ha parecido... Si ya la primera me gustó, esta segunda lectura me ha parecido increíble. Aquí nos encontramos pues ante un relato perverso, oscuro y sádico, aunque empieza como muy, muy campechano, porque nos encontramos con un protagonista muy bueno, incluso pues se burlan de él cuando es joven, de tan bondadoso que es, porque siempre se rodea de animales, ¿no? Termina casándose con una mujer pues que al igual que él ama a los animales por igual. ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo nuestro protagonista pues empieza a tener problemas con el alcohol y su personalidad pues empieza a agravarse poco a poco. Acaba maltratando a su mujer, maltrata a los animales y un día que pierde el raciocinio pues decide asesinar a su gato preferido, que es un gato negro que se llama Plutón. Primero le destroza un ojo con un cortaplumas y luego lo cuelga de un árbol. Esa misma noche la casa se quema, aunque no muere nadie, pero pierden todas sus posesiones y curiosamente la única pared que sobrevive al incendio, en ella se puede apreciar la silueta de un gato negro y una soga. Pasan los días, el protagonista pues se empieza a arrepentir de su comportamiento y una noche pues que creo que está en un bar bebiendo alcohol, ¿no? Al salir pues encuentra un gato muy parecido a Plutón y pues decide adoptarlo como para resarcirse. Este gato tiene muchas similitudes con Plutón, comprueba al día siguiente cuando lo contempla bajo la luz. Ya para empezar le falta un ojo. Pero esto no es lo único, porque poco a poco el gato se le va aclarando el pelaje alrededor del cuello, que es en el lugar por el que lo ahorcó al gato, ¿no? Esta ya es la gota que colma el vaso, así que pues el protagonista pues pierde la chaveta otra vez e intenta matar al gato. Y coge un hacha, ¿no? Y justo su mujer se interpone intentando salvar al animal. ¿Y qué pasa? Pues que ella es asesinada. Nuestro querido protagonista decide esconder el cuerpo tras una pared y sellarla con yeso. Tras esto, pues decide buscar al gato pues para terminar con su vida, pero no lo encuentra por ningún lado. A los 4 días, pues llega la policía buscando a la mujer, porque sospechan de él, pero no encuentran nada relevante en la casa. Una vez se despide de ellos, pues el narrador triunfal golpea en la pared que tiene enterrada a la esposa y suena hueco, pero es que además allí se escucha un sonido espantoso, ahogado, un llanto que llama la atención a los policías, ¿no? Entonces deciden derribar el muro y allí se encuentran el cadáver en descomposición de la esposa y en la cabeza tiene al gato vivo. Bueno, me parece una maravilla este relato. También decir que espectacular. Me ha llamado mucho la atención que tenemos aquí un gato negro que se llama Plutón y en el relato del escarabajo de oro tenemos a un personaje que es negro y se llama Júpiter. No sé si sabes, como ¿sabes? Diferentes planetas de nuestro sistema no había caído yo en eso. En personajes negros. Yo esto caí, he caído hoy. Luego también, bueno, el narrador pues se vuelve malo por la obsesión del gato. O sea, tiene una transformación increíble, ¿no? Desde, digamos que es inocente hasta el final, que se vuelve malo. No sabemos si esto es pues debido al alcohol, debido a la obsesión o debido a que al sufrir en su infancia, pues de alguna forma pues quedó perturbado, ¿no? Y esto es lo que ha hecho hacer lo que hace. Y luego también pues los gatos negros
son considerados pues como criaturas preferidas por Satanás. O sea, me refiero que volvemos a tener aquí en este relato pues una ambigüedad. O sea, ¿era realmente el gato, sabes, digamos, conducido por Satanás e intentaba volver loco al protagonista? ¿O hacemos otra interpretación y es el mismo protagonista pues el que se vuelve obsesivo y comete todo lo que comete, ¿sabes? Volvemos a tener aquí diferentes interpretaciones. Y demasiado opio en una mesa también. Sí, demasiado. No, me encanta. O sea, a mí me sucede lo mismo con El gato negro, me sucede lo mismo que con El corazón delator, ¿no? Fue el segundo relato de terror que leí. Y al leerlo de nuevo para realizar el podcast me hizo retroceder a una etapa de mi vida muy dulce, ¿no? Es que es genial. Este relato lo tiene todo bueno. O sea, es fabuloso. O sea, es que no tiene ni un defecto. Para mí, por lo menos. Bueno, ¿cuáles son los relatos que, por ejemplo, los 3 que más te han gustado? Es una cuestión muy difícil porque creo que la mayoría, por no decir todos sus relatos, están conformados de elementos fantásticos, ¿no? A nivel literario y hasta sociocultural, ¿no? Pero la verdad, sobre el caso del señor Valdemar, me impactó mucho y me pareció una historia genial. Y luego, si tuviera que valorar un relato por lo sobrecogedor, me parece que Berenice sería mi elección. Y si tengo que escoger un tercero, El gato negro sería el tercero. Yo también, yo he añadido ¿Y tu caso? El gato negro. El escarabajo de oro no es que sea no sé, me gusta, lo encontré muy divertido. ¿Te gustó? Lo encontré muy fluido, muy entretenido y pues lo pongo también en el top 3. Y el otro, pues ya aquí ya divago entre varios, porque la caída de la casa User me pareció sublime, ya muy bueno, muy bueno. Y el de Valdemar también es bastante bueno, el de... Sí. Ya dudo es que, ¿ves? Es que uno con qué se queda, ¿no? Realmente. Sí. Bueno, decir también que, bueno, yo me llevo una sorpresa porque, claro, yo no sabía muy bien quién era Allan Poe, o sea, lo siento, yo no sabía muy bien quién era. Y, claro, yo antes de leerme el relato, pues sí que leí varias reseñas de diferentes personas y muchas de ellas, pues, decían cosas como, pues, tampoco es para tanto, pues... Entonces, claro, yo iba ya por ahí diciendo... Pero claro, luego ya leo la biografía, leo todo lo que hay detrás y claro, o sea, digamos que, bueno, como hemos comentado antes, ¿no? Gracias a él se han escrito, ha inspirado a otros autores, ha creado géneros, o sea, nos encontramos aquí ante un maestro, ¿no? Es el Por así maestro, decirlo. sí. Entonces, claro, hay que, teniendo ya esto en cuenta, lees los relatos y, claro, la interpretación es totalmente diferente. O sea, yo creo que si lo lees sin saber quién es, pues a lo mejor te llevas un poco una decepción. Luego ya si tienes en cuenta todo lo demás, creo que lo disfrutas muchísimo más. Además ya si te pones a analizarlo, que si los recursos estilísticos que tiene, la ambientación. Luego, por ejemplo, me he fijado mucho que en muchos de sus relatos en la introducción tiene como una introducción ambigua sobre el tema que va a tratar más adelante. ¿Sabes? Como que te pone un poco en preaviso y luego ya desarrolla la historia, ¿no? Entonces como que ya como que vas sabiendo un poco, tienes un poco de información, ¿no? Y esto también... Era un genio de cómo meterte en una historia, ¿no? Sí, o sea, exacto. Era divino en ese sentido, ¿no? Yo creo que una persona que hable mal, puedes considerar que el registro a lo mejor no es de tu agrado o lo que sea, pero negar el genio de Poe es desde luego un signo inequívoco de que esa persona no ha tenido en cuenta todos esos elementos que hacen grande la obra de Poe, ¿no? Y la importancia, el peso de la obra de Poe sobre otros escritores y en la literatura universal en realidad, ¿no? Más allá de que te guste o no el registro, Poe es un maestro indiscutible. Luego, una curiosidad que me da cuenta hoy, cuando estaba su firma, hace como 2 pequeñas líneas. Pues yo eso también lo hago en mi firma, o sea, lo hago desde niño, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención y bueno, me ha gustado, o sea, digo, tenemos esas 2 líneas, mi firma y su firma, y lo hago desde pequeño, o sea, que no me ha podido influenciar porque, oye, es la primera vez que veo su firma, pero me ha parecido muy curioso, de mira, tenemos un elemento en común en la firma. Oye, pues no sé, hasta para empezar un relato nuevo, quién sabe, él hubiera usado algo así para hacer una historia. Sí, me va a emborrachar, voy a consumir un poco de opio. Ay, no. Y voy a asesinar a alguien. Por favor, no te cases con tu prima, si puede ser. No.
Bueno, no sé si quieres comentar algo más de No, bueno, no simplemente avisan a los nigromantes de que pueden compartir con nosotros cuál ha sido su relato favorito, si conocen a Poe, si han leído otras obras y consideraban que tendríamos que haber incluido otro de sus relatos aquí. Y bueno, no sé, tú coméntame un poco cuál es, porque me dijiste que iba a haber hoy 2 noticias Bueno, y... sí, la primera noticia es que la reseña del programa número 20, ¿no? Que ya ¿Mm? lo dijimos anteriormente, va a ser... ¿Te atreves a decirlo o no? Venga, sí, lo decimos, va. El Quijote. El El Quijote. Quijote, por favor. ¿Cómo es posible que no hayamos leído el Quijote? No Pues me lo voy a perdonar jamás. lo vamos a leer. Eso sí, ya me han puesto varios nigromantes entre aviso, que es un libro muy largo y que empiezo a leerlo ahora. Digo, a ver, digo, Sí, es para el programa 20, o sea, faltan como 5 meses, yo creo que... O sea, yo sí, lo lo leeré sé. en verano, yo soy español, lo dejo para el final. Muy bien, Pero vamos, que procrastinador, tengo ¿no? muchas ganas porque tengo una expectativa. Eso sí, yo voy a leerme, porque creo que está el Quijote escrito como en plan moderno, yo voy a leerme el original. O sea, Yo que también. si hay palabras que no entiendo, pues ya las buscaré. Pero, o sea, quiero leer. Trabajo de investigación, sí, Hay sí. trabajo de investigación. Eso sí, también antes de leerlo voy a investigar un poco sobre el contexto histórico, ¿sabes? Mm, Para coger el libro con más ansias. Sí. Y bueno, lo próximo a decir es en el próximo programa. En el próximo programa pues vamos a hablar sobre libros LGTB, teniendo en cuenta que es el mes del orgullo, y además tenemos una sorpresa que no vamos a desvelar, la desvelaremos cuando hagamos el programa. Y no sé si quieres decir algo más, Sarai, para despedirte de los nigromantes. No, bueno, que esperamos que les haya gustado esta reseña conjunta, que nos digan si quieren que sigamos en estas líneas, ¿no? De cada 10 programas hacer una y por favor anímense a participar con nosotros porque es muy entretenido y uno aprende muchísimas cosas. Me parece interesante, ¿no? Que compartamos esta experiencia. Cuantos más mejor. Pues bueno, pues dicho esto, damos una vez más las gracias a todas las personas que nos escuchan a través de YouTube, Spotify o eBooks. También muchísimas gracias a las personas que nos dejáis comentarios en las redes sociales. A mí me hace muchísima ilusión saber que os Y a gusta mí. lo que hacemos. Y nada, nos volvemos a ver aquí dentro de 2 semanas. Muchísimas Un gracias, besito a todos. un beso y hasta pronto. Hasta luego. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de suscribirte y darle al like. Gracias.